con ustedes en esta mañana. Éxodo 4, por favor, les invito a abrir sus Biblias en Éxodo, en el libro de Éxodo, capítulo 4. Es un pasaje muy familiar para nosotros, que Dios hable a nuestro corazón con palabra fresca, que Él sea quien hable en esta mañana. Éxodo 4 dice así, los primeros 4 versículos. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Amado Dios, en esta mañana te bendecimos, te damos gracias porque podemos tener tu palabra de acceso libre para nosotros. No estamos en un país perseguido, donde tener una Biblia significa una amenaza de muerte. Gracias por la libertad que podemos tener y poder reunirnos como pueblo tuyo para adorarte y para consultar contigo. Te bendecimos por tu palabra y te decimos: Padre amado, háblanos tú. Habla tú a través del hombre, habla tú a pesar del hombre, habla tú en lugar del hombre. Que sea tu Espíritu Santo quien esta mañana transforme nuestra mente, transforme nuestro caminar. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Moisés, habiendo salido de Egipto, tratando de ser el justiciero, tratando de ser aquel que podía redimir a su pueblo, se encuentra en una situación en la que asesina a un hombre, a un egipcio que estaba maltratando a sus compatriotas. Y Moisés, después, al ser descubierto, al encontrarse que fue encontrado como asesino, y aún encima de eso, a pesar de eso, un compatriota le dice: ¿quién eres tú para erigirte por juez, acaso por autoridad sobre nosotros? ¿No eres tú un asesino? Al encontrar eso, Moisés, paréntesis, niños pueden salir, se van a aburrir terriblemente conmigo, se los prometo. Niños y jóvenes, ¿no? Qué tremendo desafío para nosotros como padres. Y en esas circunstancias es que Moisés huye de Egipto. Al huir, Moisés se encuentra en el camino, ustedes conocen la historia, conoce a la que iba a ser su esposa, después conoce a su suegro. Y Moisés, en ese ir y venir de esconderse, porque Moisés salió de Egipto huyendo. Moisés salió de Egipto huyendo. Me hace recordar a mí, yo también salí de mi país, yo soy de Perú, y me fui a Ecuador huyendo, pero no huyendo de un asesinato, huyendo de algo peor. Yo salí huyendo de mí mismo. Encontré en Ecuador a Cristo y Cristo me encontró a mí, y también encontré a la esposa que ahora tengo. Bendito Dios por eso. Y Moisés, allá apacentando las ovejas de su suegro, Jetro, es que un día se encuentra con Dios. Ustedes conocen la historia, Dios le habla a través de la zarza, y bueno, ahí Dios le da unas cuantas instrucciones. Y llega el momento en que Moisés, como cualquiera de nosotros, que le dice a Dios: Dios no. O si no, hacemos a veces, heme aquí, Señor, envíale a Él. ¿No es cierto? Así hacemos a veces. Entonces, Moisés en ese diálogo con Dios, de estar
diciendo, no, yo no puedo, yo no soy nadie, yo no puedo hacer, no puedo hablar bien, y tratando de excusarse con Dios por la tarea que Dios le estaba poniendo por delante, llega a estos versículos que son tan trascendentales. ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Es una de esas preguntas que Dios hace y que realmente no tienen respuesta. Son como esas preguntas un poco complicadas de poder responder. Como cuando Dios le dice Jesús le dice a Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? 3 veces le dice a Pedro. Como cuando le pregunta, ¿dónde están Adán y Eva? ¿Dónde están? ¿Acaso Dios no sabía dónde estaban? ¿Acaso Dios no sabía que Moisés tenía en su mano una vara? Dios no necesitaba que Moisés realmente le diga, tengo una vara aquí. Lo que Dios quería con esa pregunta es llevarlo a Moisés a un momento trascendental. Moisés, para mí ese momento es eterno. Y yo no creo que Moisés haya contestado inmediatamente. Y Moisés, en ese momento, al tener la vara en su mano, empieza a recorrer su vida. Empieza a verse toda la película, desde que nació, desde que fue rescatado en las aguas del Nilo, desde que fue criado con las mejores enseñanzas, las mejores escuelas que podían haber en la tierra en esos momentos, la mejor educación que podría haber tenido alguien. Moisés empieza a recordar todo eso. Oh sí, claro, estuve allí, ¿verdad? Estuve en palacio, crecí en un palacio, conocí lenguas, conocí idiomas, conocí artes, conocí aún música, en todas las disciplinas fui entrenado. Y después Moisés también tiene que haber recordado cuando él salió huyendo de Egipto como criminal. Y ahora Moisés estaba pastoreando ovejas que ni siquiera eran de él. Estaba capaz con esa vara que tampoco era de él, era prestada de pronto para poder pastorear ovejas. Estaba en una casa que no era de él. Nada era suyo en ese momento. Pero Dios lo había rescatado a través de las circunstancias. Si ustedes conocen bien la historia, Dios lo rescató de ser muerto, de ser ahogado, de ser asesinado por las comadronas que habían en esa época. Recorre toda esa historia Moisés en ese momento. Sí, yo estuve allí, yo hice todo eso, pero aquí estoy huyendo. Aquí estoy refugiado, aquí estoy escondido. Estoy en una casa que no es mía. Estoy pastoreando ovejas que tampoco son mías. Todo lo que tengo es esta vara. ¿Qué le decía esa vara a Moisés? Si yo agarro esto me dice algo a mí. Si Moisés tiene una vara en su mano, eso también le decía algo a Moisés. ¿Qué le decía? Eres un pastor de ovejas. Eso eres. Pero yo no te eduqué para eso. Le puede decir Dios. Yo tengo una cosa mucho más. No es porque pastorear ovejas sea malo, sino tengo otra cosa para ti, porque tú estás huyendo. Porque tú estás refugiado. Porque tú no estás haciendo lo que yo quiero hacer que tú hagas. Esa vara, ese pedazo de madera, es un palo, como le dicen algunos, tenía un significado para él en ese momento. Es tan gracioso, pero a veces uno dice, yo soy arquitecto, yo soy profesor, yo soy abogado, yo soy músico y así por el estilo. Cuando Moisés tenía esa vara en sus manos,
había algo que estaba sucediendo. Eso tiene que ver mucho con identidad. Identidad. ¿Quién era Moisés? ¿Quién era Moisés? ¿Qué estaba haciendo Moisés allí? Dios tiene ese encuentro con Moisés para sacarlo a otro lugar, para darle la tarea que él había planeado hace mucho tiempo. Cuando Moisés mató a ese egipcio tratando de hacer justicia por él mismo y tratando de erigirse como el salvador de su pueblo, y no lo reconocieron como salvador de su pueblo, sino que tuvo que salir huyendo. Dios tenía otro plan y él lo violentó al asesinar a este hombre. Al hablar de identidad, es gracioso cuando alguien dice, yo soy músico. Yo no soy músico, yo toco los instrumentos, pero no soy músico, esa no es mi identidad. Tú quizás o algunos de ustedes pueden tener muchas profesiones aquí reunidas en este lugar, muchas profesiones, pero eso no es, eso es lo que hacemos, nuestra identidad es otra. Yo puedo ser cocinero, pero no soy cocinero, y eso es lo que yo hago. Yo me gano el sustento con eso, pero eso no dice quién soy yo. Esa no es mi identidad. Mi identidad es otra. ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Oh, Señor, pero si tú eres Dios, ¿cómo no vas a saber qué es lo que tengo en las manos? Es una vara, pues. ¿Cómo me preguntas eso? Gracias. Y Moisés le dice una vara. Quisiera invitarle a verlo de dos lugares, a hacer un enfoque. Así como vimos en el video, unos niños estaban de cabeza, otros niños estaban así, ¿no es cierto? Hay muchas maneras de ver las cosas. Hay enfoques diferentes. Aún en la Escritura, de la parte de Dios podemos ver algo, y también podemos ver la parte de Moisés, podemos ver también otras cosas. Muy interesante ese, pero uno tiene que ponerse a ver desde todos los ángulos a veces la Escritura. Y desde el ángulo de Dios, Dios estaba provocando en Moisés alguna reacción, que se diera cuenta, que esté preparado para lo que está a punto de decirle. Ya le había dicho algunas cosas y todavía Moisés no creía en lo que Dios le estaba pidiendo que haga. Decía, no, y se negaba por todas partes, tenía excusa para todo. Pero Dios quería que Moisés reaccione. Y esta palabra también nos enseña a nosotros. Y podemos empezar un poco a aplicar también. ¿Qué tienes en tu mano? Mi hermano, mi hermana, ¿qué tienes en tu mano? ¿Estás huyendo de algo quizás como Moisés? Para pensar. Del otro lado, de la parte de Moisés, la parte más, el momento más existencial, más fuerte para Moisés en ese momento. Dios le estaba pidiendo que haga estas cosas y él todavía no estaba convencido. Entonces ahí Dios le dice y lo lleva a un momento de reflexión. ¿Qué tienes en tu mano? Veámoslo desde el lado de Moisés. Ciertamente Moisés no tenía nada. Todo lo que tenía en esos momentos en las manos era una vara. Toda su posesión se resumía allí. Hay momentos cuando uno cree que no tiene nada en la vida. Y lo único que tiene son sus dolores. Lo único que tiene son las experiencias tristes, de las que todavía se sigue aferrando porque cree que no tiene nada. De esas experiencias dolorosas que uno quiere huir, que no quiere saber nada, quiere dejar su pasado atrás y no más. Pero Dios está en el trabajo de la redención día a día. Esa es la especialidad de Dios, redimir desde el comienzo de la historia hasta cuando se cierre la historia. Dios está en el trabajo de redimir. Y no importa cuánto yo quiera huir, voy a encontrarme en determinado momento frente a Dios haciéndome la pregunta, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes tú en tu mano? ¿Qué tenemos en nuestra mano?
Hay dolor, hay falta de perdón. Nos sentimos indignos quizá de servir a Dios. Oh, no, yo servirle a Dios, no, yo no puedo servirle a Dios. Y claro, tienes razón, nadie puede servirle a Dios. A menos que Él inicie la obra en tu vida, nadie le puede servir a Dios. Y Él la va a iniciar, y Él hace rato que la inició. Y quizás estamos como Moisés huyendo todavía de Dios. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Sabes que los dolores son el principio de nuestro ministerio? El dolor es el comienzo de nuestro ministerio. ¿Qué podemos nosotros usar para poder ser útiles a Dios? No es nuestro gran conocimiento, no es nuestros años de teología, no nos sirven de mucho. Los títulos que tengamos o las posesiones que tengamos no nos sirven de mucho. Aquello que es tuyo de verdad, aquello que no vas a perder nunca, esas experiencias que has tenido, aunque sean dolorosas, esas son tu ministerio. No hay que huir, no es necesario huir del dolor. Es posible redimirlo. Dios puede redimir eso que tienes en tus manos. Dios puede redimir eso. Y si uno cree que no le puede ser útil a Dios, pues estamos creyendo, igual que al comienzo de la historia, estamos creyendo mentiras todavía. Satanás no le puede hacer nada a Dios. Pero ¿sabe a quién le puede hacer algo? A nosotros. ¿Y saben quiénes somos nosotros? Somos la posesión más rica y más agradable que puede tener Dios. No, ¿cómo así? No, sí, es verdad. Dios no puede atacar, Satanás no puede atacar a Dios, pero Dios, con ese amor infinito que tiene por nosotros, duele, sufre cuando nos dejamos humillar, atacar, pisotear y cuando somos esclavos del enemigo. Él es especialista en eso. ¿Qué le dijo a Eva? ¿Recuerda usted? ¿Qué le dijo? ¡Oh, puede ser como Dios! Despertó en ella algo que hasta hoy, en ese momento, no había descubierto. Y todavía nos sigue engañando. Han pasado miles de años y todavía continúa engañando, cada vez con diferentes cosas, pero continúa engañando. Y así también nos mantiene, ¿qué? Callados, nos mantiene quietos, nos mantiene a veces sentados, nos mantiene inactivos, nos mantiene inútiles a veces. Tú no puedes. Y claro, no podemos, pero con Cristo sí es posible. Y es verdad, qué bueno que podamos nosotros reconocer que no es posible para nosotros, que no podemos, es verdad. Pero en Cristo todo cambia, somos nuevas criaturas, tenemos el poder del Espíritu Santo de Dios, tenemos fortaleza. ¿Qué tienes en tu mano? Todas las excusas, las objeciones, los pretextos que tenía Moisés y que todavía nosotros seguimos usando cuando Dios nos quiere llevar hacia otra esfera, hacia otro momento de nuestro cristianismo. Porque nuestro cristianismo no se resume a los domingos. Nuestro cristianismo es no dentro del templo. Aquí es fácil, aquí es bonito, lindo. Y la comunión entre hermanos, qué bello, qué es hermoso. Pero nuestro cristianismo realmente está afuera. En relación con nuestra esposa, en relación con nuestros hijos. El cristianismo no se puede vivir en solitario. El cristianismo se vive en relación. Y afuera es cuando más se puede ver el cristianismo o cuando más necesita verse el cristianismo. Ese momento eterno de Moisés, resumido en esa pregunta, ¿qué tienes en tu mano? Moisés, su identificación, la vara que tenía en sus manos era como la identidad de él. Dios le dice, no, a través de esa experiencia
Dios dice, no, esa no es tu identidad. Yo te quiero mostrar realmente cuál es tu identidad. Y lo lleva a hacer cosas que jamás Moisés se imaginó que podría llegar a hacer. ¿Cuál es tu identidad, mi hermano? ¿Tu identidad es un ministerio? Créeme que no es tu identidad. Eso es la manera como le sirves a Dios. Tu identidad es tu profesión, esa no es tu identidad, tampoco es mi identidad. A veces hasta los mismos ministerios se convierten en enemigos de Dios, ¿sabía usted? Cuando hacemos de los ministerios nuestro Dios, también, qué fácil que es desenfocarse para el hombre. ¿Cuál es tu identidad? Si seguimos todavía aferrándonos a una vara, hasta que no la soltemos, no vamos a poder comprobar o conocer el poder de Dios. El estar así nos va a impedir conocer el real poder de Dios. Creo que hay una ilustración de cómo atrapar a los monos. No, abren un coco, le hacen un hueco al coco y ponen ahí adentro unas cosas que son como almendras, cosas que son muy agradables para el coco. El mono mete la mano y agarra. Y después está con el coco ahí que tiene listo para la trampa. Y está ahí, no quiere soltar. Y así es facilito agarrarlo al mono. Atraparlo, es muy fácil. Así somos también nosotros. Así actuamos también nosotros. No vamos a poder conocer el poder de Dios hasta que no soltemos esa vara que en determinado momento te puede decir que es todo lo que tienes. Tienes que soltarla. Y si esa vara misma es un problema, un obstáculo para que pueda servir, para que yo pueda servir a Dios, también debo soltarla. Debo soltar también a esas personas que las tengo agarradas. ¿Cuántos tenemos agarradas a personas aquí? Con tantas experiencias. No, nunca le voy a perdonar, yo no. O unos dicen, bueno, perdono pero no olvido. Soltar. ¿Qué tienes en tu mano? Interesante que cuando Moisés soltó, esa vara se le convirtió en culebra. Y no sé si a usted le gusta estar cerca de las culebras, pero esa culebra lo empezó a perseguir, porque dice que Moisés huía. Si huía porque lo estaba persiguiendo, ¿no es cierto? Esa vara se convirtió en las manos de Dios. En las manos de Dios. Al soltar y conocer el poder que tiene Dios en nuestra vida, el enemigo va a huir como corría Moisés. En las manos de Dios nosotros vamos a poder conocer lo que es sanidad, lo que es el poder real a donde Dios nos quiere llevar. Dios no quiere que estemos estancados. Dios nos quiere llevar a nuevas alturas, a que podamos vencer nuestro temor, que podamos vencer nuestras limitaciones. Nosotros mismos nos hemos puesto limitaciones al no creerle a Dios, al no creer en su palabra. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra. Y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala. Cualquiera va a saber que la forma más correcta de tomar a una culebra es con un palito, ¿no? Con un palito, con una vez y ahí tenerlo ahí. Cualquiera puede conocer eso. Pero le dice, tómala por la cola. De la forma menos inteligente para Moisés. Pero es de la forma como Dios quiere que nosotros podamos confiar en Él. Aún haciendo las cosas que pueden ser más inverosímiles. Yo me he encontrado a veces con deseos de poder orar hasta por un muerto.
Bendito Dios. ¿Y cuántas cosas puede hacer Dios? ¿Y cuántas cosas nuevas puede hacer Dios al soltar nuestra incredulidad? Y Él extendió su mano y la tomó y se volvió otra vez vara en su mano. Quiero comenzar a cerrar ya dando unas cuantas frases para que las podamos tener presente. Recapitulando, nuestra identidad no está en nuestra profesión. La vara no es nuestra identidad. La vara que tenía Moisés, eso no era su identidad. Él estaba recién empezando en el proceso de conocer su identidad. La identidad la tenía en Dios. Nuestra identidad está en Dios. Dice la palabra que nosotros somos sacerdocio santo, separados por Dios. Somos pueblo escogido por Dios. No somos cualquier cosa. Ayer en la mañana, en el desayuno de los hermanos, un hermano con mucha sabiduría mencionaba acerca de los sistemas políticos, de los sistemas de gobierno. Y el pueblo de Dios en determinado momento le dice a Samuel: Samuel, no queremos esto. Samuel, queremos ser como los demás. ¿Por qué no podemos ser como los demás? ¿Por qué no podemos tener reyes? Queremos reyes, queremos que nos gobiernen reyes. Tenían el mejor gobierno de Dios y querían el gobierno de los países que estaban alrededor. Queremos ser como cualquiera de los demás. Dios nos ha hecho de nosotros diferentes, no tenemos por qué querer ser como los demás. Hay un espíritu superior en cada creyente, que es el Espíritu de Dios. No podemos querer ser como los demás. No eres como los demás, no soy como los demás. No puedo actuar como los demás, a no ser que quiera solo ser como los demás y acabar mi vida como los demás. La gran mayoría no tiene el Espíritu de Dios. La gran mayoría no tiene a su alcance sabiduría de Dios. La gran mayoría no tiene autoridad sobre él de Dios. Pero queremos la libertad a veces, queremos ser como los demás. Qué triste. Dios, quieren ser como los demás. Ok, tengan a Saúl. Tremendo rey, ¿no? Eso es lo que querían ellos. Moisés estaba bien, estaba escondidito, nadie, no tenía problemas con nadie. Y así a veces nosotros también estamos escondiditos. Mejor no meternos en problemas con nadie, mejor estar así. Y mejor no abro mi boca y así no me meto en problemas. Y así nadie me conoce y no soy el sacerdote que dice la Escritura que yo soy. Mejor claudico, mejor me dejo nomás. Nuestra identidad está en Dios. Si tienes una vara en tu mano, mi hermano, mi hermana, si tienes una vara en tus manos, suéltala. Si has escuchado a Dios que te está llamando hacia hacer algo, suéltala. Deja que Dios obre. Deja que Dios obre. Si tienes una mano que crees que es tu seguridad, suelta y conoce la seguridad que Dios te puede dar, que es superior. Suéltala, conoce tu propia identidad. Esa invitación es para nosotros, a soltarla, y constantemente tenemos que ser recordados por la palabra en eso. En un momento ya vamos a escuchar una canción que en alguna manera habla de la sombra de Dios, del cobijo de Dios, de estar agarrado con Dios. Es una invitación también para nosotros a cantarla. Pero recordemos, esta vara, que en ese momento existencial, ese momento desafiante para Moisés,
En ese momento, al soltarla, se convirtió ya no en la vara de Moisés, se convirtió en la vara de Dios. Se convirtió en la vara de Dios. Y con esa vara, él pudo, bajo las instrucciones de Dios y con el poder de Dios, abrir el mar. Pudo sacar agua, pudo aún, al levantar la vara de Dios, ganar una guerra contra los amalecitas. Es el poder que Dios tiene a disposición nuestro. Yo te invito, hermano, en este momento a que cierres tus ojos y a que oremos a Dios. Tengamos un momentito de consultar con Dios, de preguntarle: Dios, ayúdame a entender cuál es mi vara. ¿Cuál es mi vara?